Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a tocar el tema de las características físicas del movimiento. Y para esto tenemos que determinar ciertos conceptos, dentro de los cuales vamos a ver la trayectoria. La trayectoria está formada por el conjunto de todas las posiciones en las que se encuentra un cuerpo. Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, considerado como fijo. Por ejemplo, si yo me encuentro parada en el árbol A y me desplazo al árbol B, ¿no? Prácticamente mi posición fija o de referencia fija era el árbol A. Si ya me traslado al árbol B, prácticamente ya he ejercido o he realizado una trayectoria, ¿no? Entonces, para eso también hay que tener en cuenta que hay que tener un móvil, ¿no? Ahora se le llama móvil a todo cuerpo que se desplaza. Y su desplazamiento viene a ser justamente llamado la trayectoria. En este caso, el ejemplo que les daba, el móvil vendría a ser yo, ¿no? Porque me desplacé de un árbol A un árbol B. En este caso, estamos viendo un auto, ¿no? Que también justamente puede suceder lo mismo, ¿no? Que se traslada desde un punto A hasta un punto B. Bien, ahora pasa el móvil a desplazarse. La trayectoria de un móvil puede ser rectilínea, si el móvil describe un recorrido en línea recta. Curvilínea, si el móvil se desplaza describiendo una línea curva. Y esta curva puede ser circular, parabólica y eclipse. Dentro de la circular, básicamente hablamos de que la trayectoria descrita por el móvil es una circunferencia. En el parabólico, la trayectoria descrita por el móvil es una línea denominada parábola. Y en el eclipse, la trayectoria descrita por el móvil forma un eclipse, ¿no? Bien, continuamos. Pero para esto también tenemos que entender el concepto de desplazamiento. Ojo, no es lo mismo. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final al respecto de la inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento, se hace en términos de magnitud con una respectiva unidad de medida y la dirección. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Ahora los vectores se describen a partir de la magnitud y de la dirección y vamos a considerar, por ejemplo, esta figura tomando en cuenta el desplazamiento, ¿no? Tenemos a un móvil que prácticamente va del punto 1 al punto 2 y está generando un desplazamiento. ¿Por qué se tiene en cuenta el desplazamiento? Porque ya hay una dirección, o sea, va en esta dirección, ¿no? A eso se le llama desplazamiento, más allá de trayectoria. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué es la distancia? La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas. Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro, según el Sistema Internacional de Medidas, que ya lo hemos visto en el módulo anterior. Ahora, al expresar la distancia por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y la unidad. Imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria 8 metros al norte, 12 metros al este y finalmente 8 metros al sur. Luego del recorrido, la distancia total va a recorrer prácticamente 28 metros y el número 28 representa la magnitud de la distancia recorrida. Es decir, que vendría a ser la magnitud todo lo que es medible, ¿no? Entonces los 28 metros prácticamente vendría a ser la magnitud de la distancia que se ha recorrido. Bien, tenemos justamente la ejemplificación del ejemplo que nos han estado dando al norte, al este y al sur, ¿no? Y en suma de total que justamente nos dice que son 28 metros. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta la velocidad. La velocidad es la magnitud física que muestra y expresa variación en cuanto a la posición de un objeto y en función del tiempo, que sería lo mismo que decir que es la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. Cuando solo tomamos el módulo de la velocidad, tenemos una magnitud escalar llamada rapidez, ¿no? En este caso,
justamente entran ya estas variables, ¿no? La distancia y el tiempo recorrido. Ahora, la velocidad es una magnitud vectorial. Ahora, esto de acá vendría a ser una rapidez media, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo de que un joven camina de su casa al colegio siguiendo la trayectoria mostrada en la figura. Hallar su desplazamiento y la distancia recorrida. M es el punto DE, ¿no? Ahora la distancia será, ¿qué será? 1 más 3 más 3 más 6 prácticamente, ¿no? Eso va a ser la distancia. Le sumamos, a ver, 1 más 3 serían 4, más 3 serían 7, más 6 serían 3. Esa vendría a ser la distancia. Y el desplazamiento vendría a ser 13, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Ya teniendo en cuenta estos conceptos anteriores, podemos entrar a un poquito más a fondo lo que vendría a ser la física, ¿no? O los tratados o los fenómenos que se van a venir dando dentro de ella. Y para esto hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel movimiento en el que quien, prácticamente el móvil, describe como trayectoria, ¿no? Justamente una distancia y se desplaza recorriendo espacios en tiempos determinados, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y tenemos que velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, ¿no? Eso vendría a ser básicamente la fórmula básica del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ahora tenemos gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y tenemos la distancia versus el tiempo, ¿no? La distancia versus el tiempo, es decir, por ejemplo, en este tiempo, la distancia en la que yo voy recorriendo va aumentando. Aumenta el tiempo y aumenta la distancia también. Ahora tenemos acá velocidad versus tiempo, ¿no? Tenemos igual la distancia y el tiempo. A esta distancia prácticamente a esta misma distancia mi tiempo se va a mantener, ¿no? Y esto que justamente va a generar una magnitud más que va a ser la aceleración. Ahora veamos unos cuantos ejemplos, ¿no? Y un automóvil prácticamente recorre 180 kilómetros en 1 hora y media. ¿Cuál es la velocidad del auto en metros sobre segundos? ¿No? Entonces vamos a tener, dice, un automóvil recorre 180 kilómetros en 1 hora. Entonces 180 datos, vamos a tener acá la distancia 180 kilómetros. En 1 hora, tiempo 1 hora y media, o sea, 1 hora con 30 minutos. Pero si lo transformamos todo a minutos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 hora prácticamente equivale, colocamos aquí, 1 hora equivale prácticamente a 60 minutos y media hora equivale a 30 minutos. Entonces vamos a tener que tenemos 30 con 60 serían 90 minutos. Ahora esto transformado a segundos, tenemos que 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces 90 minutos, ¿cuánto será? ¿No? Entonces eso es lo que tenemos que hallar y vamos a determinar, ¿no? Y también tenemos que transformar los kilómetros a metros, ¿no? 180, un kilómetro es igual a ¿cuánto? A 1000 metros prácticamente, ¿no? Entonces tenemos que hacer también desglosar, transformar y eso es lo que nos va a dar justamente el resultado, ¿no? De la velocidad. Ahora tenemos que un automóvil tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. Igual, velocidad 90 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia recorrida en metros en 8 minutos? Y el tiempo, 8 minutos. Ahora, ¿cuánto será? Del mismo modo, vamos a utilizar la misma fórmula, pero prácticamente desenvolviendo cada uno de ellos en distintos tipos de medida. Minutos a segundos, ¿no? Y los kilómetros a metros. Vamos a desglosar cada uno de ellos y vamos a reemplazar en esta fórmula que se nos está brindando. Y finalmente vamos a hallar la distancia. Bien, ahora también hablaremos de otra variable que es el tiempo de encuentro.
El tiempo de encuentro básicamente va a ser el tiempo que demoran en encontrarse dos móviles. Y analicemos este caso, ¿no? Por ejemplo, va con una velocidad determinada o un desplazamiento determinado que es justamente hacia dónde, hacia la derecha. Este viene con una velocidad determinada, ¿no? También, y con un desplazamiento hacia la izquierda. Ambos vienen a unas velocidades distintas y van a tener justamente un lugar o un tiempo determinado, una distancia determinada donde ambos se van a encontrar. Y para esto podemos utilizar esta fórmula, donde el tiempo de encuentro va a ser igual a ¿qué? A la distancia sobre la velocidad de A, que es el primer móvil, más la velocidad de B, ¿no? Y eso va a ser justamente el tiempo de encuentro. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, dos combis se encuentran a 180 metros de distancia. Si uno de ellos tiene una velocidad de 50 metros por segundo y el otro 40 metros por segundo, ¿cuánto tiempo demorarán en encontrarse? Bien, asemejamos justamente dentro de esta fórmula y vamos a tener la distancia que es igual a ¿qué? A 180 metros sobre velocidad A más velocidad B, velocidad A más velocidad B, 50 más 40 sería 90. 180 sobre 90, ¿cuánto es? Prácticamente va a ser 2, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo se demorarán en encontrarse? 2 segundos, ¿no? Ese es justamente el resultado. 180 sobre 90, eliminamos 0, 0 y se va a quedar 18 entre 9 a 2. Y ese va a ser justamente el tiempo que demorarán en encontrarse. Bastante fácil. Ahora tenemos también el tiempo de alcance. Es el tiempo que demorará un móvil en alcanzar a otro prácticamente. Y acá justamente tenemos, ¿no? El cuerpo 1, el cuerpo 2, ¿no? Tenemos a Raúl y Martín. El tiempo de demora de un móvil y sin alcanzar al otro. ¿En qué tiempo lo alcanzará Raúl a Martín? ¿No? Entonces ellos van a seguir corriendo a su mismo ritmo, hasta que al final va a llegar a un punto en el que se encontrarán. Y el tiempo de alcance va a ser igual a ¿qué? A la distancia sobre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Obviamente la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2 para que pueda alcanzarlo, si no, no lo va a alcanzar. Entonces tenemos acá justamente un ejemplo, ¿no? Dice, un gato persigue a un ratón que se encuentra a 30 metros. Tenemos la velocidad del gato, que es de 10 metros por segundo, y la velocidad del ratón, que es de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo demorará en alcanzar el gato al ratón? Bien, acá tendremos justamente la fórmula y compararemos, ¿no? Nos dice que la distancia es 30 metros, colocamos 30 metros, velocidad B, ¿quién es la velocidad B? Prácticamente la del gato, ¿no? Que va a ser 10. La velocidad del ratón, que va a ser la A, va a ser 5. Entonces tenemos 30 sobre 10 menos 5, tenemos 30 igual 30 entre 10 menos 5, 5. 30 entre 5 va a ser a 6, ¿no? A 6 prácticamente tiempo, a 6 segundos va a ser que el gato va a encontrar al ratón. Lo mismo tenemos, el mismo prácticamente parecido ejemplo tenemos aquí. Dos autos pasan por un punto en el mismo sentido con velocidades de 40 y 50. ¿Después de qué tiempo estarán separados? ¿No? 200 metros. Igual, reemplazamos 200 metros en distancia y tenemos 50 menos 40, ¿no? Tenemos 200 sobre 10. Finalmente despejamos los ceros y vamos a tener 20 entre 1 y va a ser justamente 20 segundos en el cual ellos estarán ya alcanzándose. Ahora tenemos que entender otro ejemplo aquí, ¿no? Y así vamos a ir desarrollando cada uno de ellos con las mismas fórmulas que se nos establecen, ¿no? Todo está solamente en asemejar y colocar las variables y los valores dentro de la fórmula establecida. Ahora tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Aquí ya va a entrar a tallar una variable más, que va a ser ¿cuál? Prácticamente. Nos indica que el MRV, que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta y su velocidad aumenta o disminuye cantidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Esto debido a ¿qué? A la aceleración, que va a permanecer constante.
¿no? Entonces aquí ya entra prácticamente una variable más que vendría a ser la aceleración. Ahora tenemos tipos de movimientos. El movimiento acelerado, donde justamente va a tener mayor velocidad, y el movimiento retardado, donde su aceleración va a ser al contrario, ¿no? Entonces, la aceleración y la velocidad van al mismo sentido siempre y cuando sea un movimiento acelerado. Y cuando es un movimiento retardado es cuando la velocidad va a un sentido y la aceleración va al otro sentido. Lo va retrasando prácticamente, ¿no? Y las ecuaciones que se van a generar aquí van a ser estas, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Otra de las fórmulas va a ser velocidad final al cuadrado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente tenemos otra en la cual la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio por la aceleración y el tiempo al cuadrado, ¿no? Esto es siempre y cuando la aceleración sea positiva, o sea, va al mismo sentido que la velocidad, ¿no? Entonces esas son las fórmulas con las que vamos a poder trabajar y sobre todo reemplazar ciertos datos, ¿no? Acá tenemos, veamos un ejemplo. Un móvil parte con una velocidad de 15 metros por segundo. Si su aceleración es de 3 metros por segundo, ¿cuál fue su velocidad al cabo de 7 segundos? Entonces tenemos las variables, ¿no? Tenemos las variables y simplemente reemplazamos. De acuerdo a lo que reemplazamos, vamos a obtener el resultado, nada más y nada menos, ¿no? Bien, para eso también tenemos que hablar o entra a tallar una variable más que vendría a ser la gravedad y el campo gravitatorio, ¿no? Tenemos a la fuerza gravitacional, que es la atracción que experimentan dos objetos debido a sus masas. La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa pesado. Ahora se denomina campo gravitatorio a la región que rodea una masa, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Y en el cual se da la atracción entre ella y otras masas. La fuerza de la gravedad también existe en la Luna, pero por ser Luna de menor masa o de menor tamaño que la Tierra, la atracción que siente la Luna es más pequeña que la atracción terrestre. Bien, ahora tenemos la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es la aceleración que produce la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos. En el caso de un cuerpo que esté soltado a una altura sobre la superficie terrestre. La aceleración de la gravedad es la aceleración causada por la atracción que la Tierra ejerce sobre dicho cuerpo. La aceleración de la gravedad terrestre en alturas cercanas a la superficie terrestre va a tener un valor promedio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora tenemos la variación de la aceleración de la gravedad terrestre. La aceleración de la gravedad de la Tierra, como la de todo planeta, tiene su valor máximo en la superficie terrestre y disminuye a medida que nos alejamos de esta. Además, la gravedad de un planeta también depende de su masa. Cuanto mayor sea la masa, manteniendo el mismo tamaño, mayor intensidad tendrá su campo gravitatorio. Es por ello que la aceleración de la gravedad terrestre va a disminuir al introducirse en el interior de la Tierra, ya que cada vez una porción mayor del planeta queda por encima. Cada vez es menos la masa que queda por debajo. En el centro de la Tierra hay una enorme presión por el peso de todo el planeta, pero la gravedad es nula, como en el espacio exterior. Bien, y eso lo vamos a poder ver aquí, ¿no? Justamente en el centro de la Tierra, la gravedad es nula, es cero, ¿no? Pero mientras más nos vamos alejando, vamos a tener que justamente tenemos la gravedad de 9.8 que se da de manera general. Y ya nuevamente si nos vamos alejando más, nuevamente vamos llegando, teniendo una tendencia a una gravedad cero, ¿no? Eso depende justamente mucho de la altura. Bien, chicos, sin nada más que comentarles al respecto, espero que haya quedado claro y si no, de lo contrario, pueden contactarnos sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, chicos. Hasta una próxima oportunidad.